Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal Actualícese Video. Hola a todos. Hoy tengo el honor de presentarles una noticia épica que cambiará la forma en que se actualizan con nuestro contenido. Durante los últimos meses hemos estado trabajando arduamente en un proyecto del que estamos muy orgullosos. Es sin duda alguna el más importante avance en la historia de nuestra compañía. Desde hace 24 años, Actualícese ha sido tu compañero de ruta. Te hemos llevado el conocimiento que has necesitado para ser un mejor profesional. Gracias a nuestra rigurosidad y profesionalismo, nos hemos ganado tu confianza para ser tu mejor opción de actualización en un ambiente profesional de constante cambio. Desde las famosas cartillas impresas en mimeógrafo hechas por nuestro fundador, el Dr. José Hernando Zuluaga, pasando por los CDs con cursos grabados, las multitudinarias capacitaciones presenciales, las extraordinarias formaciones virtuales a las que tuvimos que adaptarnos en momentos difíciles para todos, nuestras únicas y exclusivas publicaciones impresas que evolucionaron a formatos digitales y siempre, por supuesto, nuestro portal actualicese.com. 24 años al aire, el más visitado por los contadores y empresarios, siendo el centro, el eje de despliegue de toda esa información. Bienvenidos a Actualícese Academy, nuestro espacio de conferencias, webinars y certificaciones. Recuerda que Actualícese Academy cuenta con 2 niveles de acceso, uno gratuito para ver en vivo las conferencias y otro exclusivo para suscriptores, en donde está el archivo completo para ver en diferido y bajo demanda. También incluye cursos con certificaciones y mucho más. Todo lo mejor de Actualícese está en sus suscripciones. Te invitamos también para que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Actualícese Video. Dale like a este y demás videos que publicamos a diario y activa la campana para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Hasta ahora saludamos y le damos la bienvenida al doctor Anderson Zambrano, abogado, quien cuenta con 15 años de experiencia como asesor de personas naturales y jurídicas en las áreas del derecho tributario, comercial y laboral. Además, es especialista en Derecho Tributario de la Universidad del Rosario y en Derecho Comercial de la Universidad Santo Tomás. En este momento se desempeña como especialista tributario en el Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir. El tema que nos trae para el día de hoy, claves para la presentación de tu declaración de renta como persona natural. Saludamos también al doctor José Hernando Zuluaga, CEO de Actualícese. Doctor Zuluaga, buenos días, tiene usted la palabra. Gracias, Carlos, buenos días y buenos días, doctor Anderson. Me parece excelente que desde ya estemos haciendo hincapié en la preparación de la declaración de renta de personas naturales, porque muchos requieren presentarla rápido por diversos motivos, de manera que le vamos a quedar muy agradecidos y sobre todo por la cantidad de detalles que la reforma tributaria le cambió, le modificó a las declaraciones de renta, de manera que el doctor Anderson puede iniciar y esperamos entonces conocer muchos criterios sobre este tema. Muchas gracias. Buenos días, doctor Zuluaga. Buenos días a todas las personas que nos acompañan. Pues es así, doctor Zuluaga, ya nos tenemos que ir preparando para una declaración de renta que en efecto pues va a cambiar algunas reglas de juego y precisamente en Porvenir nosotros hemos planteado un tema de educación financiera donde buscamos que las personas aprendan sobre aquellos aspectos que tocan sus bolsillos
Y uno de esos aspectos, pues claramente es el tema tributario, que muy a pesar de lo técnico y en constante modificación que mantiene, pues precisamente eso hace que debamos reforzar esos espacios de conocimiento alrededor de ello. Esta presentación pues la vamos a hacer un poco live, no tan técnica, sin embargo también eso significa un reto porque el tema pues como les decía, tiene bastantes modificaciones y bastantes reglas, entonces vamos a tratar de hacerlo lo más comprensible posible. Y bueno, empecemos. Bueno, entonces hemos preparado esta presentación a la cual en nuestra serie de presentaciones las hemos denominado como claves. En esta oportunidad queremos hablar de 7 claves para preparar la declaración de renta o para hacer la declaración de renta. Entonces vamos a hablar de esos aspectos que nos parecen relevantes con énfasis precisamente en esos puntos que la reforma tributaria pues trajo modificaciones y que ya las personas van a tener que empezar a declarar a partir dentro de 2 meses y pues van a tener que aplicar esas nuevas reglas que cambiaron sustancialmente de cómo se venían haciendo las declaraciones de renta. Algunas personas pues van a sufrir un incremento de su impuesto sobre la renta, otras tal vez no por el uso de algunos beneficios que trajo esta reforma. Entonces vamos a ver cada una de esas claves. Conoce si debes declarar renta y cuándo hacerlo. Este es un punto que ya parece bastante machacado, pero es importante resaltarlo. Entonces, para saber si debo declarar renta, primero si soy responsable de IVA, pero más allá de ello y para todos los trabajadores y todas las personas que nos están escuchando, que tal vez son trabajadores o que están empezando en este mundo tributario, esas condiciones para ser declarante de renta, pues dependerán de unos montos que están en VTs. La VT o en VT, la VT es una unidad de medida para efectos tributarios y se va tasando año a año. Para el año 2023 la unidad de medida, la VT estaba en 42.412 y si yo cumplo alguno de estos requisitos, pues entonces me vuelvo declarante de renta, ¿cierto? Entonces si tengo un patrimonio que está en 4.500 VTs, mayor a 4.500 VTs, que son 190 millones de pesos, ingresos brutos a 31 de diciembre iguales o mayores a 59 millones de pesos, compras con tarjeta de crédito, consumos totales en el año, depósitos o inversiones mayores. Cada una de estas es independiente. Entonces, si yo cumplo alguna de estas situaciones, pues me vuelvo declarante de renta. Entonces, por el solo hecho nomás de haber tenido movimientos en mi cuenta bancaria que estén en los 65 millones de pesos, pues eso ya me vuelve obligado a presentar la declaración de renta. Recuerdo que esto es una unidad de medida, entonces cada uno de estos aspectos tengo que evaluarlos año a año para ver si me vuelvo tengo que declarar renta, ¿listo? Ahora, en lo que tiene que ver con las fechas de vencimiento para hacer la declaración de renta, ojo, porque son fechas de vencimiento, quiere decir que hasta ese momento tengo para hacer la declaración de renta, pero no necesariamente tiene que ser en ese día. Es bueno que nos preparemos y ojalá tengamos la declaración desde antes. Y entonces, pues actualícese y en Porvenir tenemos dispuestos calendarios como el que está aquí para que usted revise de acuerdo con su NIT, que en el caso de los nacionales coincide con la cédula, pero pues tenemos que ver nuestro NIT, nuestros 2 últimos dígitos y dependiendo de eso, pues vamos a buscar las fechas del vencimiento para hacer la declaración de renta. Por ejemplo, los extranjeros que tienen cédula de extranjería, ellos tienen un NID que es distinto a su identificación, entonces vale resaltar esa aclaración. Entonces vamos a buscar nuestro NID y vamos a identificar pues entonces cuál es la fecha del vencimiento para hacer la declaración de renta. ¿Listo? Recomendación, prepararnos desde antes, ya está dispuesto el formulario 210 y vale también hacer la anotación que esta charla va dirigida a los residentes que declaran renta mediante el sistema ordinario, no son del régimen simple, ¿no? Que tienen que hacerlo a través de unas depuraciones de una cédula, ¿cierto? Entonces ya está dispuesto el formulario 210 en la página de la DIAN para hacer esa declaración de renta del periodo 2023, que es precisamente el periodo en que comienzan a aplicar las reglas de la reforma tributaria.
Previamente a tu declaración. Entonces, antes de hacer la declaración, si por lo menos yo estoy empezando con el tema de la declaración de renta, me di cuenta que soy responsable de declarar renta, entonces es importante estar inscrito en el RUT, habilitar la cuenta de usuario. Esto es muy parecido a lo que ya estamos familiarizados, porque habilitar la cuenta de usuario es como tener una red social, ¿no? Entonces, también hay instructivos en YouTube sobre cómo hacer cada uno de estos pasos que ha dispuesto la DIAN. Entonces, estar inscrito en el RUT, habilitar la cuenta de usuario, gestionar la firma electrónica, que además viene con unos cambios a partir de una resolución del año pasado que lo hace mucho más interesante porque viene con temas de clave dinámica. ¿Listo? Reúne y conserva la información y documentación necesaria. Dentro de esa documentación necesaria podemos hacer una relación general y el primero para los trabajadores, que es la mayoría de personas que de pronto nos están escuchando, pues es el certificado de ingresos y retenciones, el certificado de dependientes tributarios por temas económicos o por temas físicos o psicológicos, por medicina legal o la entidad de salud que sea que haga las veces. La relación de las facturas de adquisiciones para efectos de un nuevo beneficio, el beneficio del 1%. Entonces, la DIAN ha dispuesto una cartilla donde ha establecido que va a tener como un lugar donde consultar esas facturas y entonces aún no está. Entonces, de pronto sería interesante tener todas esas facturas, las personas que no tienen, no son responsables de la factura electrónica, entonces sería como bueno tener la relación de esas facturas y adicionalmente tener soportado que efectivamente se pagó por medios electrónicos esas adquisiciones. Más adelante les explico de qué se trata esta situación, que es el nuevo beneficio, que es el de compras del 1%, soportes de costos y gastos, certificaciones tributarias de inversiones y pensiones voluntarias. Entonces, si ustedes tienen un CDT, tener pues esos certificados para identificar bien tanto las cuentas patrimoniales como temas de ingresos, certificados de intereses de vivienda, documentos de inmuebles, donaciones y otros en notarías. Entonces, cuando uno vaya a hacer en la notaría una donación, que además la donación tiene que constar por escritura pública, y la insinuación pues a partir de 50 salarios mínimos, pero la norma sobre donación nos dice que tiene que constar por escritura pública. Y otros notariales, pues tener todos esos documentos también para entender bien esos negocios y poder plasmarlos en la declaración de renta. Y todos los demás documentos, esto es apenas como una relación enunciativa de lo que son los documentos, pero todo aquello que nos ayude a soportar nuestra realidad económica de lo que va a ser la declaración de renta. Adicionalmente, también es recomendable, y aún no ha salido, descargar la información exógena que nos envía la DIAN. Y entonces es importante tenerla porque eso va a ser un comparativo con mi realidad económica, pero por supuesto tengo que darle prevalencia a mi realidad económica. Sin embargo, pues esto me va a ayudar a darle más claridad o a sustentar o a ver cuáles han sido mis operaciones, cómo están reportadas. Y bueno, pues una recomendación, por ejemplo, es comparar los certificados de ingreso y retenciones con la información exógena pero adicionalmente ver la realidad económica de los pagos que yo tuve, etc., etc. Bueno, clasifica e incluye tus ingresos según su naturaleza. Entonces, nosotros tenemos en este momento, a partir de hace algunos años, tenemos una declaración de renta que está bajo el sistema de cedulación, que es básicamente que dependiendo la naturaleza de esos ingresos, yo voy a clasificar esos ingresos. Entonces, si por ejemplo tengo un ingreso que es por mi contrato de trabajo, entonces me tengo que ubicar dentro de la cédula general, ¿cierto? Espera, buscamos acá ya. Entonces, enlace. Entonces, tengo ingresos como trabajador, entonces me ubico dentro de la cédula general, me voy a las rentas de trabajo y ubico en rentas de trabajo esos ingresos. Cabe resaltar que también se puede dar que dentro de las rentas de trabajo se pongan ingresos de independientes, de profesiones liberales, de honorarios, de comisiones, siempre que no hayan optado por costos y gastos, porque cuando se trata de costos y gastos se utiliza esta otra, que también está ahí en el formulario 210, ya está pues dispuesto con todos los temas, sus beneficios tributarios, los costos y gastos que proceden. Entonces, si yo tengo ingresos por pensiones, me ubico aquí, y hay una cédula de dividendos, y hay aparte están las ganancias ocasionales, ¿cierto?
Cuando se hablaba de que se iban a unificar las cédulas en una sola, realmente las cédulas siguen existiendo de forma independiente para efectos de la depuración, de aplicar los beneficios tributarios y los costos y gastos que correspondan a cada uno de esos ingresos. Pero lo que hizo la reforma tributaria fue unificar la renta líquida gravada de tal forma que la cédula de dividendos, la renta líquida que me resulta en la cédula de dividendos, la tengo que sumar con las demás rentas líquidas y calcular sobre esa única renta líquida de la cédula general, de la cédula de pensiones y de la cédula de dividendos, pues un impuesto que va del 0 al 39%. Listo. Vamos a ver la otra clave, y es aplicar los beneficios y costos de cédula general y ten presente las modificaciones de la reforma tributaria. Entonces, en esa clave es importante, después de que hemos clasificado los ingresos, pues es importante precisar unas modificaciones que trajo la reforma tributaria bastante sustanciales, que a algunas personas les va a generar un impacto de incremento al punto de que pueden llegar a haber incrementos del 55% en el impuesto sobre la renta. Y esta modificación yo creo que la más relevante y que afectó a todos los ingresos de la cédula general, pero que pues obviamente quienes más consultan son los trabajadores sobre estos beneficios de los cuales ellos ya están familiarizados, que es el tema de los intereses de vivienda, el tema del 25% de renta exenta, el tema de la AFC, la medicina complementaria. Entonces, lo que pasó fue lo siguiente: a partir de la reforma tributaria, se sigue diciendo que esos beneficios tributarios corresponden al 40% del ingreso, luego de descontados los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Ahora, lo que se modificó fue el tope máximo de ese 40%, que hasta antes de la reforma era de 5.040 VT. Pero ya después de la reforma tributaria, ese 40% en ningún caso puede ser superior a 1.340 VT. Entonces, ¿esto qué va a significar? Que muchas personas por allá de ingresos alrededor de 13 millones, 14 millones en adelante, ya no puedan hacer uso de todo el 40% de su ingreso grabado con rentas exentas y deducciones, sino que vamos a hablar es de 1.340 VTs. Y hubo otra modificación en el 25% de renta exenta que tienen todas las personas con ingresos de rentas de trabajo y que además, si tienen costos y gastos, pues optan por el 25% de renta exenta. También incluye pues algunos independientes. Entonces, ese 25% de renta exenta, que hasta antes de la reforma correspondía a 240 VT mensuales, pasó a tener una totalidad anual de 790 VTs. Antes de la reforma, cuando hacíamos la declaración, entonces teníamos que el 25% de renta exenta podía ser hasta de 2.880 VTs, más de 100 millones de pesos. Ahorita con la reforma tributaria tenemos que ese 25% de renta exenta en mi declaración de renta, porque es un tope anual, no va a poder sobrepasar de 790 VT. Y eso significa que máximo se van a poder utilizar 33 millones de pesos con este 25% de renta exenta. Entonces es lo que está aquí. Si nosotros vemos entonces en conjunto los beneficios tributarios con los cuales estamos familiarizados, el tema del dependiente, el 10% del dependiente, el tema de la medicina complementaria y todas esas cosas, pues entonces vamos a tener todas esas rentas exentas y deducciones, pues vamos a tener que, en últimas, como son entre todas 56.832.000, el 25% de renta exenta, que está dentro de esos 56.832.000, pues corresponde a 33 millones de pesos. Por lo tanto, las demás rentas exentas y deducciones van a tener un valor de alrededor de 23.327.000. Entonces, es una disminución bastante significativa en lo que tiene que ver con las rentas exentas para algunas personas, especialmente a partir de 14 millones de pesos, que podían utilizar su 40%. Eran personas que llegaban a ingresos más o menos de alrededor de 45 millones de pesos mensuales, que podían utilizar todo su 40%, pero que ya no van a poder utilizar todo ese 40%, sino solamente 56.832.000, porque ese 40% en ningún caso puede ser superior a 56.832.000. Otras modificaciones importantes es unos nuevos beneficios que trajo la reforma tributaria, tal vez para hacer un poquito para alivianar un poco pues la consecuencia de la limitación de esas rentas exentas y deducciones.
y es la posibilidad de utilizar hasta 4 dependientes en adición a ese límite que les estoy diciendo, el 40%, que son 1.340 VTs. Entonces me dijo, mire, usted puede utilizar hasta 4 dependientes. Y una consulta particular que hay aquí, pues las definiciones de dependientes son las que ya conocí, las que ya conocemos, que son los hijos hasta 18 años o 23 están estudiando, el hijo que depende por factores físicos o psicológicos, los dependientes económicos, padres, cónyuge o tal vez un hermano, ¿cierto? Esas definiciones siguen siendo las mismas y yo puedo utilizar hasta 4 de esos dependientes en la declaración de renta. Una consulta que había era, y precisamente a comienzos del año pasado las personas le pidieron sus beneficios para efectos de la retención en la fuente mes a mes, y entonces las personas dijeron, yo tengo un dependiente, lo utilizaron, por supuesto, pues dentro del 40%, porque estos dependientes que estoy mencionando aquí no sirven para retención en la fuente. Entonces la gente lo que hizo fue informar ese dependiente, y entonces la duda o la intriga que había era, yo puedo, si tengo solamente un dependiente, o un dependiente lo puedo utilizar dentro del 40% como tradicionalmente se venía realizando, y a su vez lo puedo utilizar como adición a ese 40%. Entonces, en principio, un concepto de la DIAN que determinó que no se podían utilizar pues, estos dos beneficios de forma independiente, pero ya con el concepto de renta, perdón, con el decreto de renta a personas naturales del año pasado y con el formulario de la DIAN, queda claro, con la resolución del formulario, este concepto es el 2229 de 2023, con ese concepto queda claro que una persona que tenga ingresos por rentas laborales o por una relación legal o reglamentaria. ¿Qué quiero decir con esto? Porque es que las definiciones tributarias a veces... Entonces, legal es personas que tengan contrato de trabajo con dependencia en los términos del Código Sustantivo del Trabajo, el artículo 23. Entonces, una persona tiene una relación de subordinación en los términos del Código Sustantivo del Trabajo, o si es un servidor público que está vinculado con una relación de dependencia. En esos casos, si usted es trabajador de una empresa, está por nómina, es dependiente, con todos esos términos para que sea más claro, yo voy a poder utilizar un dependiente dentro del 40%, pero también lo voy a poder llevar fuera de ese 40% como una excepción a la regla que les estaba diciendo de que todas las rentas exentas quedan limitadas a 1.340 VTs. Yo voy a poder utilizar un dependiente dentro del 40% y lo voy a poder utilizar por fuera de ese 40%, y por fuera me vale 72 VT cada dependiente. ¿Qué significa eso? Que cada dependiente va a tener un valor más o menos de 3.054.000 de deducción, y viendo en beneficio tributario en cuánto se disminuye el impuesto de la renta, pues la verdad es que es un beneficio bastante interesante, porque hemos visto que cada dependiente puede generar un ahorro de hasta 800.000 pesos. Entonces, recuerden que ese dependiente, si por lo menos ustedes tienen solamente un dependiente, se puede usar dentro de ese 40%, y a su vez se puede usar fuera del 40%, siempre que tengan una relación laboral o legal o reglamentaria. ¿Quiénes no pueden hacer uso de este beneficio de utilizar 2 veces? Pues las personas que tienen rentas de trabajo y que son independientes. Listo, ellos no van a poder utilizar ese doble beneficio, pero sí van a poder entonces optar por alguno de estos beneficios. Además, porque cuando se dijo cuando se habló de estos nuevos dependientes, en la ley 2277, se dijo los trabajadores. Entonces, no quedaba como será solamente también los que tienen una relación de dependencia. Entonces, ya en el formulario se da a entender que también pues otros tipos de rentas de trabajo de independientes pueden utilizar los dependientes por fuera del 40%, pero lo que no van a poder hacer es utilizarlos dentro del 40% y por fuera del 40%, como si lo pueden hacer los que tienen una relación legal o reglamentaria. ¿Listo? Recuerden que en la cédula de rentas de trabajo también hay independientes, y hay otra cédula de rentas de trabajo que también puede utilizar este beneficio, pero que son quienes optan por costos y gastos. Independientes que que tienen rentas de trabajo, pero que optaron por costos y gastos. Bueno, hay otra modificación
que es un beneficio por adquisiciones con factura electrónica de bienes o servicios, y hay unos requisitos que se deben cumplir. Pues no tiene que tener relación de causalidad con la actividad productora de renta, es decir, no tiene que ser un costo y gasto asociado a mi actividad económica, no tiene que haber eso, pero tampoco lo puedo, si yo soy un independiente y necesito costos y gastos, no puedo utilizarlo como costo y gasto, y a su vez lo puedo utilizar como este beneficio de deducción que trajo la reforma tributaria. Entonces, ¿en qué consiste este beneficio? El beneficio consiste en que de todo lo que yo compre de bienes y servicios que esté soportado con factura electrónica, ojo, porque no puede ser otro documento, tiene que ser factura electrónica, que es la que llega al correíto, donde le piden los datos, que ya estamos un poco relacionados con eso por toda esa dinámica que tenemos que hacer cuando vamos a un restaurante, cuando vamos a la gasolinería o al supermercado, y entonces nos piden estos datos. Entonces, si está soportado con factura electrónica y si tiene pago con tarjeta débito, crédito o cualquier otro medio electrónico, pues entonces se van a cumplir los requisitos además para que proceda este beneficio tributario. A veces pasa que las compras no se identifican o no quedan soportadas como que se hicieron con la tarjeta crédito o débito, entonces es importante siempre también verificar esta situación si lo que quiero es tomar este beneficio. Pero el beneficio pues no es que sea muy amplio, la verdad es un 1% de deducción, y pues el beneficio será bastante precario, ¿no? Es un beneficio que es bastante precario, pero el que esté interesado en hacerlo, pues tiene que reunir todas sus facturas, sus compras, y en últimas, pues es un derecho que la persona tiene, entonces, pues se puede acceder a este beneficio. Este 1% tampoco está limitado al 40% con tope de las 1.340 UETs, y tampoco, pues puede ser utilizado para retención en la fuente. Bueno, también vino una modificación importante y fue como que se subsanó un temita que había con los dependientes por factores físicos o psicológicos, y es que a partir de los 18 años, pues se encuentren, antes decía que a partir de los 23 años, los hijos que estaban en esa situación de dependencia por factores físicos o psicológicos, y entonces la pregunta era qué pasaba cuando el hijo ya cumple los 18 años, de pronto no está estudiando, y pues entonces tocaba esperar hasta esa edad. Entonces la reforma tributaria subsanó ese tema. Quiere decir eso que si yo tengo un dependiente por factores físicos o psicológicos, pues lo puedo tomar hasta los 18 años por la regla general de los hijos, y luego a partir de ese momento, pues por su situación de dependencia, que además tiene que ser debidamente certificada. Listo. Beneficios que no se incluyen en la declaración de renta. Entonces, ya viendo las modificaciones que trajo importantes, hay otras que ya vamos a empezar a ver también dentro de cada uno de estos tipos de ingresos. Entonces, beneficios, es importante resaltar que hay beneficios que no se incluyen en la declaración de renta, como son los pagos efectuados a terceras personas por alimentación. Ya este formulario dejó claro que es un beneficio que no se incluye en la declaración de renta, las contribuciones por educación de los empleados y los pagos en especie efectuados por el empleador o terceras personas en cumplimiento de pactos colectivos de trabajo y o convenciones colectivas de trabajo. Entonces, cualquiera de estos beneficios pues realmente no se integran en la declaración de renta, pero fíjense que es importante, por lo menos en el caso de alimentación. La regla general que uno siempre entiende es que cuando a mí me pagan algo que es salario en los términos del artículo 127 del Código Sustantivo de Trabajo, pero me pagan también algo que no es salario en los términos del artículo 128 del mismo código, uno siempre dice, pero todo es ingreso. Aquí ocurre lo contrario. Por expresa disposición de la norma, no va a ser un ingreso, pero sí podría llegar a tener algún efecto desde el punto de vista laboral, porque podría ser entendido como un salario en especie. Entonces es importante los acuerdos de desalarización sobre este tipo de beneficios. Listo, que además ustedes saben que los acuerdos de desalarización sobre beneficios son válidos a partir de la ley 50/90 que integró la última parte del artículo 128 del Código Sustantivo. Bien, entonces vamos a hacer, nos encontramos en la cédula general, y vamos a hacer de cuenta que yo soy un trabajador y entonces voy a hacer zoom en las rentas de trabajo, y ahí lo que voy a hacer es entonces integrar todos mis ingresos laborales, ya sean salariales o no salariales, que no hayan sido expresamente excluidos como ingresos, o que de pronto son indemnizaciones, ¿cierto? Todo ese tipo de ingresos los tengo que sumar en las rentas de trabajo, y entonces luego lo que voy a hacer es una dinámica de restar los beneficios tributarios. Y entonces
Los primeros beneficios que yo voy a restar se denominan ingresos no constitutivos de renta, que son básicamente los aportes a seguridad social que le corresponden al trabajador. Y también hay otro beneficio muy interesante que es para las personas que pertenecen al RAES, pueden hacer aportes voluntarios adicionales a su pensión obligatoria. Estos aportes siguen teniendo un beneficio muy interesante que es el 25% del ingreso de la cédula general es un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Ese 25% tiene un tope de 2.500 VTs. Y adicionalmente toca resaltar que la persona pues tiene que destinar definitivamente esos recursos a su mesada pensional, porque si lo retira antes, pues se van a convertir en una renta líquida gravada. Entonces, quienes hacen uso de estos beneficios, que son las personas que están en el régimen administrado por los fondos privados, pues es bastante interesante. Además, tiene una finalidad loable, cual es incrementar la pensión. Después de los ingresos no constitutivos, hay otros que en este momento no voy a resaltar, pero están las rentas exentas, las deducciones. Entonces, dentro de las rentas exentas están las indemnizaciones por accidentes de trabajo, maternidad o gastos de entierro, los auxilios de cesantías para los trabajadores, en términos del Código Sustantivo del Trabajo, los aportes al fondo de pensión, a un fondo de pensión voluntario, el Fondo Voluntario de Pensión o AFC, el 25% de renta exenta. En deducciones tenemos la salud voluntaria, ahí están las VT de tope, las cesantías de independientes. ¿Por qué pongo las cesantías de independientes acá? Porque dentro de las rentas de trabajo es posible que hayan independientes que hayan optado por el 25% de renta exenta con profesiones liberales, honorarios, comisiones, y entonces hacen parte de esta cédula. Y uno diría, pero esa no es solamente para los trabajadores en los términos del Código Sustantivo del Trabajo. No, también pueden haber independientes de profesiones liberales. Y ahí, pues entonces, las cesantías de ellos funcionan es como una deducción. Miren ustedes que aquí estoy marcando que todos estos beneficios no pueden sobrepasar de 56.832.000, y precisamente en la declaración de renta, en el formulario 210, lo que vamos a encontrar son estos beneficios de las casillas 35 a la 40. Estos beneficios, por lo tanto, van a tener una limitación. Muchas de las cosas que yo diga acá ya las hace automáticamente el formulario. Listo, entonces, pero es importante tenerlas en cuenta porque además, pues bueno, hay mucha gente que me dice qué se esconde detrás de eso. Yo quiero saber cuánto estoy pagando, cómo funcionan las cosas, pero muchos de estos temas ya las hace las limitaciones y otras cosas las hace automáticamente el formulario, que se ha trabajado mucho en eso, y la verdad, pues sí se han visto avances en ese punto. Luego siguen las deducciones, que también, las nuevas deducciones de la reforma tributaria, que son aquellas que no tienen el límite, este límite de los 56.832.000, entonces están hasta los 4 dependientes, cada uno por 72 VT, se ubican en las casillas 138 y 139, que fueron dispuestas para esta finalidad. El año pasado me decían, ¿yo cómo hago eso? ¿Dónde lo incluyo? Pero después que, entonces yo les decía, espere que se va a reglamentar el formulario 110, y en efecto, pues aquí lo que va a suceder es que ya tenemos las casillas para eso. La casilla 28 para el 1% de compras. Y hay otros beneficios, especialmente para algunos funcionarios públicos, para miembros de la fuerza pública, para magistrados y jueces, que no están limitados a pues esas 1.340 VT. Aquí me parece importante resaltar, hacer un zoom en las rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral, legal o reglamentaria, cuando ese independiente ha optado por costos y gastos y no por el 25% de renta exenta. Entonces, él mira que le conviene más si se va por la anterior columna o si se va por esta. Bueno, claro que en la declaración de renta, no, sí, también está por columna. Entonces, puedo optar por esa columna o por esta columna, llamémoslo así, que son los que tienen rentas de trabajo, pero que van a pedir costos y gastos. Entonces, se van por esta depuración, y entonces ahí se pueden restar costos y gastos, que es todo aquello que tiene relación de causalidad con que necesitan para producir su ingreso, como sería por lo menos el pago de papelería, o de pronto un contratista que tengan a su vez. Entonces, todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de costos y gastos, de acuerdo con el estatuto tributario, entonces se pueden tomar en este caso. Y entonces,
En este caso, pues no va a haber el 25% de renta exenta, por supuesto. Y hay una modificación bastante particular que trae la reforma tributaria, y es que indica que presume que los costos y gastos pues corresponden al 60% del ingreso bruto. Y esa presunción lo que pide es marcar una casilla si en caso tal de que esa persona con esa profesión liberal tenga costos y gastos por encima del 60%. Entonces le está diciendo, márqueme aquí una casillita, que es la casilla 140, y pues obviamente será como para un tema de fiscalización para revisar que efectivamente pues estén soportados esos costos y gastos. Si la persona está en pérdida, tiene costos y gastos por 80, 90, 100, pero los tiene soportados, eso no quiere decir que no los pueda tomar, los puede tomar. Lo que está pidiendo la norma es que se haga se resalte esa situación mediante marcando la casilla 140, y cuando uno hace ejercicios ahorita con el formulario 210, uno va a guardar un borrador y se da cuenta que no lo deja, que si la persona tiene costos por encima del 60%, no lo deja guardar, y eso es bastante apropiado, bastante conveniente, porque sí podría existir una sanción, que es la sanción por falta de información del 0,5%, entonces automáticamente ya se está haciendo esa situación. ¿Listo? En esta cédula, según lo que es el entendimiento que se desprende también del formulario, se podrían tomar los 4 dependientes. Obviamente también el 1% de adquisiciones, que ese 1% de adquisiciones es para toda la cédula general. Estos dependientes adicionales que trajo la reforma son para las rentas de trabajo, que incluye también este tipo de rentas de trabajo. Y entonces, como yo les decía, en la redacción de la ley 2277, pues uno se preguntaba ahí, ¿será que, como dice trabajador, será que aplica para independientes? Entonces, según se desprende del formulario 210, pues se podría utilizar también ahí. ¿Listo? Siguen las rentas de capital, que son aquellos ingresos por rendimientos financieros, arrendamientos, regalías, que también tienen una depuración con unos ingresos no constitutivos. Uno de los más conocidos es el componente inflacionario, que se aplica a los rendimientos financieros. Y en esos casos particulares, pues entonces se define por lo menos para el año 2023, esa definición, ya hay un proyecto de reglamento que establece que ese es el 66,71%, que es un dato que se saca de la inflación del año correspondiente, el 2023, con la tasa más representativa de captación. Entonces, uno se divide entre otro y se define el componente inflacionario. Para el año 2023 va a ser del 66,71%. ¿Listo? Bueno, todos los demás beneficios tributarios que están viendo acá, hay algunos que solamente aplican en rentas de trabajo, pero pues aquí podemos ver las deducciones que aplican en este caso particular. Aquí también se deben poner los arrendamientos, ¿cierto? La seguridad social que debo pagar por mis rentas de capital. Recuerden que la UGPP, ahorita hay un artículo nuevo sobre la cotización de independientes, que es el artículo 89 de la ley 2277, que trajo unas precisiones además sobre si se veían que solamente se mensualizan los ingresos por servicios profesionales, pero no los demás tipos de ingresos, que era un tema muy polémico anteriormente porque había quedado una redacción así. Entonces eso quiere decir que yo no estoy obligado, si recibo un dividendo, si recibo una renta de capital, a mensualizarla, sino en el momento en que pues reciba esos rendimientos, tengo que hacer el aporte a seguridad social. También acaba de salir una presunción de costos por parte de la UGPP que se pueden restar sin necesidad de que estén soportados, como si lo es para el tema de renta, eso para efectos de la seguridad social. Pero lo que quiero llegar es que definitivamente, con las consideraciones que ha tenido la UGPP y ya con un par de sentencias del Consejo de Estado, pues definitivamente los rentistas de capital deben hacer aportes a la seguridad social. Bien. Y las rentas no laborales, que están dentro de la cédula general y que son todas aquellas rentas que no clasifiquen en los demás ingresos, pues también tienen sus ingresos no constitutivos de renta, que son también los aportes a seguridad social, los aportes voluntarios a pensión obligatoria, los apoyos económicos no reembolsables o condonables otorgados por el Estado, utilidades en la enajenación de acciones, que a propósito en la redacción de la reforma tributaria,
pasó de ser el 10% de acciones en circulación al 3% de acciones en circulación como requisito para que proceda. Son acciones que tienen que estar inscritas en bolsa para que proceda este ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Enajenación voluntaria en procesos de expropiación, cuando el Estado está expropiando un territorio porque necesita un inmueble porque necesita hacer una obra ahí, como lo sería, por ejemplo, el caso del metro. Entonces, en esos casos, pues la persona si negocia de forma voluntaria, pues esa plata que va a recibir como consecuencia de esa negociación, valga la redundancia, voluntaria, pues va a ser un ingreso no constitutivo. De lo contrario, si hay una expropiación en estricto sentido, es decir, que ya no hay voluntad de la persona, pues entonces allá no habría ingreso no constitutivo. Las recompensas, los excedentes de libre disponibilidad que reciben las personas que optan por esta posibilidad cuando se van a pensionar, y las ganancias, los gananciales por disolución de sociedad conyugal, que el incremento patrimonial que tiene una persona en el momento en que se disuelve la sociedad conyugal, que está establecido en el estatuto tributario como un ingreso no constitutivo, pues se debe reconocer aquí. Siempre ha existido como la intriga de si lo debo reconocer aquí o lo debo reconocer en la cédula, o más bien en las ganancias ocasionales. Y pues realmente la consideración más aterrizada es reconocerlo acá, porque ese ingreso no constitutivo hace parte de un bloque de beneficios y de ingresos que no hacen parte de las ganancias ocasionales que comienzan a estar reguladas por allá en el artículo 300 del Estatuto Tributario. Y aquí también vamos a ver los demás beneficios tributarios que aplican. Identificar los ingresos y rentas exentas en la cédula de pensiones. Entonces, usualmente me preguntan sobre este tipo de rentas exentas, y entonces está de las cédulas de pensiones que se mantienen en la reforma tributaria, las mantuvo en un porcentaje bastante competitivo, que son 1.000 UETs mensuales. Entonces, normalmente casi que todas las mesadas pensionales van a ser rentas exentas y no va a haber renta líquida gravada, porque yo las sumo y las resto. Sí las tengo que sumar, pero las resto. Igual las devoluciones de saldos, que es cuando no cumplo requisitos, o las indemnizaciones sustitutivas, que es cuando no cumplo requisitos en el régimen administrado por Colpensiones. En cualquiera de esos casos, yo lo que hago es dividir esa devolución de saldos por el número de meses a que corresponde, por el número de meses de cotización, y si me da por debajo de 1.000 UETs, pues va a ser una renta exenta. En la práctica siempre van a ser renta exenta. Entonces, las sumo y las resto en rentas exentas. Importante una modificación que está arriba, que trajo la reforma tributaria, y es que indicó que cuando se trate de pensiones de vejez, vitalicias otorgadas en el exterior, que tengan esa condición de vitalicia otorgada en el exterior, especialmente estas corresponden a pensiones que otorgan otros estados, también, y que se entregan en el exterior, también van a poder tener este beneficio, porque hasta antes de la reforma tributaria no lo tenían. Entonces, ya con la reforma, pues vino este beneficio. Ten en cuenta las modificaciones a las rentas exentas y tarifas de las ganancias ocasionales. Entonces, las ganancias ocasionales, que es donde cuando tengo una venta de un activo, o cuando recibo una herencia, un legado, cuando se recibe una porción conyugal, que es distinto a los gananciales. En esas situaciones, cuando recibo un legado, cuando recibo una donación, entonces tengo que reconocer estos ingresos en las ganancias ocasionales. También están los premios, todo lo que tenga que ver con azar, se va a sumar aquí, y entonces luego de que se suma, se comienza a hacer una resta de los costos, que por lo menos ustedes saben, en este momento pues no nos podemos extender mucho en ese tema, pero que hay distintos métodos para llevar el costo de los inmuebles en mi declaración de renta. Ahí hay algunos artículos que tratan el tema, luego las acciones, y entonces yo resto los costos, sobre eso me queda una utilidad, y esa utilidad, pues entonces, a partir de la reforma tributaria, va a pagar una tarifa del 15%. La de loterías, premios y demás, pues sí, siguen el 20%, pero entonces ahí va a estar en el 15%. Muchas de estas rentas exentas están modificadas, así que mucha atención, como es por lo menos el tope máximo de donaciones, las de las herencias se modificaron, el beneficio de venta a través de AFC, que es un beneficio de renta exenta sobre la utilidad en la venta de los inmuebles,
también se limitó, quedó en 5.000 VTs. Las indemnizaciones por seguro de vida también se limitaron a 3.250 VTs. Entonces hay una modificación en todas esas rentas exentas que aplican a las ganancias ocasionales y que por supuesto pues toca tenerlas presentes, porque no es solamente el hecho de que haya quedado, de que la tarifa, ustedes saben que antes era del 10%, no es solamente el hecho de que ya pasa el 15%, sino la reducción de las rentas exentas, lo que puede implicar un incremento de la tributación. Ten en cuenta la nueva forma de liquidar el impuesto y su impacto en los dividendos y participaciones. Aquí es un llamado general a cómo se liquida el impuesto, que cambió las reglas de juego de forma importante, pero que toca especialmente a los dividendos. ¿Y cuál es esta situación? Que hasta antes de la reforma tributaria, la cédula de dividendos tenía su propia renta líquida, y a esa renta líquida yo le aplicaba, si era un dividendo no grabado, el 10% a partir de 300 VTs, que además tenía una retención en la fuente que tenía armonía, porque casi que en todos los casos adelantaba de forma perfecta el impuesto. Pero ahora lo que vamos a tener es que todas esas rentas líquidas, la de la cédula general, la de la cédula de pensiones, que normalmente da cero, y la cédula de dividendos, se van a tener que sumar para hacer una única renta líquida. Lo único que queda por fuera son las ganancias ocasionales. Y ahí entonces vamos a encontrar una sola renta líquida. Ya los dividendos no son independientes, sino que vamos a encontrar una sola renta líquida, y a esa renta líquida le vamos a aplicar la tarifa progresiva que ya conocemos, que es la del 0 al 39%, una tarifa progresiva y marginal que tenemos las personas naturales. De hecho, podríamos concluir entonces que en el formulario 210 quedan dos tarifas, esta tarifa progresiva y las tarifas de las ganancias ocasionales. Entonces, después de que yo tengo esa renta líquida grabada, aplico esa tarifa marginal, que ya los trabajadores están asociados con esa tarifa, que es la que va progresivamente, insisto en ese punto, y entonces eso va a provocar claramente un tema de que el impuesto al dividendo pues se vaya a incrementar de forma exponencial, especialmente cuando se tienen ingresos de las otras cédulas. Entonces, es una persona que tiene una cédula con ingresos altos, de la cédula general, eso va a hacer que el dividendo se amarre casi que a esa tarifa. Y por supuesto se creó, como cuando se hicieron estos comentarios, se hizo un descuento para tratar de aliviar el efecto, que es, aquí está como toda la estructura del dividendo grabado y el no grabado, donde lo tengo que sumar con las demás rentas líquidas. Bueno, el dividendo grabado le aplico la tarifa de la sociedad, a diferencia de los no grabados, pero luego sumo todas las rentas líquidas, aplico la tarifa del 0 al 39%, y pues se dio una gabelita, que es el descuento de los dividendos, que es que de la renta líquida de dividendos superiores a 1.090 VTs, que para el año pasado eran más o menos 46 millones de pesos, pues yo aplico un 19%, y ese resultado que está ahí lo voy a aplicar como descuento. Los descuentos se restan del impuesto, ¿cierto? No se restan arriba del ingreso. Y entonces, pues esa situación, precisamente este descuento se formuló porque el dividendo estaba pues amarrándose precisamente a esa tarifa, que podría llegar al 0 al 39%. No obstante, hay situaciones particulares, por ejemplo, cuando una persona tiene ingresos por debajo de los 46 millones de pesos, que son las 1.090 VTs, que no va a tener derecho al descuento a los dividendos, y por lo tanto, si llega a recibir un dividendo y tiene unos ingresos altos en su cédula general, pues el dividendo va a quedar automáticamente amarrado a la tarifa de la cédula general, o va a quedar en esa sola tarifa, para decirlo más técnico, que es esa tarifa progresiva, porque va a ser una sola renta líquida. Miremos este ejemplo ya para terminar de lo que les quiero comentar respecto a los dividendos. Y es un comparativo de una liquidación de renta de una persona que tiene ingresos laborales, supongamos de 40 millones de pesos, y recibe unos dividendos por 100 millones de pesos. Entonces, esos 40 millones de pesos, de una parte, pues estaban en una cédula general que tenían su propia tarifa, y que además había más posibilidad de rentas exentas y deducciones, porque aquí en este punto la persona se podía restar todo el 40%. Eso provocaba una disminución de la renta líquida grabada y un impuesto de la cédula general y de pensiones, que estaba así antes, de 67 millones de pesos. Y por su parte, la cédula de dividendos, digamos que aquí están los 100 millones, no tuvimos que restarle,
y viene la aplicación del impuesto del 10% después de las primeras 300 VTs, eso nos da 8.859.000. Entonces, en total, entre el impuesto de renta de la cédula general más pensiones, teníamos, y más los dividendos, que era aparte, teníamos 76.486.000. Cuando nos vamos a hacer la declaración de renta, con las nuevas reglas sobre los dividendos y además con la limitación de las rentas exentas y deducciones, nos encontramos con el siguiente escenario. Ingresos de 480 millones de pesos, le resto todos los beneficios, aquí están los ingresos no constitutivos y las rentas exentas y deducciones. Por el momento no le puse dependientes de los nuevos, sino manejando como un comparativo, ¿cierto? Entonces, y se está restando las 1.340 VT más los ingresos no constitutivos, que es su seguridad social. Le da una renta líquida gravada que necesariamente voy a tener que sumar con los dividendos para un gran total de renta líquida, y a eso le voy a aplicar el impuesto del 0 al 39%, que para el caso nos daría 140 millones de pesos. Entonces, le aplico la gabela, que es el descuento de los dividendos, que está acá, escojo los 100 millones, que es el dividendo, le resto las 1.090 VTs, que son estos 46 millones de pesos, y al resultado le aplico el 19%, me da 10.216.000 de descuento tributario. Le aplico el descuento al impuesto y me da un total de renta de 129 millones de pesos. Pero de todas formas, comparar 76 millones frente a 129 millones de pesos es muy considerable. Y pues esto se debe, y quiero resaltar, a que ahorita pues la dinámica se cambió, y es que ese entendimiento de que el dividendo iba por aparte, pues ya no es así. ¿Listo? Pues básicamente, a muy grandes rasgos, eso era lo que quería resaltar de la declaración de renta, con las modificaciones que introdujo más importantes la reforma tributaria. Y entonces vamos a pasar al tema de las preguntas. Entonces, bueno, vamos a ver algunas preguntas que nos han llegado. Nos preguntan, ¿cuál es el tratamiento tributario de los rendimientos retirados con beneficio tributario del Fondo Voluntario de Pensión? Entonces, ustedes saben que los fondos voluntarios de pensión generan un ahorro al momento del aporte, que es una renta exenta, que por supuesto quedó dentro del límite de las 1.340 VTs. La norma nos dice que ese beneficio es del 30%, máximo 3.800 VTs, pero eso yo lo tengo que entender dentro de ese cajoncito de las 1.340 VTs. Sin embargo, hay muchas personas que pueden seguir utilizando el 40% y que están iniciando su vida tributaria, y que son personas que todavía no tienen los demás beneficios tributarios, que pueden empezar un ahorro en el Fondo Voluntario de Pensión para vivienda, que eso les da beneficio tributario, para el pago de un crédito hipotecario, para el pago de un leasing, o porque los aportes permanezcan 10 años, o porque se destinan cuando ya lo retiro, cuando ya tenga requisitos de pensión o sea pensionado. Entonces, en cualquiera de esos escenarios, ese beneficio que estoy teniendo inicialmente, que es una renta exenta, que va dentro de ese 40%, que yo doy por hecho de que todo el mundo está en las 1.340 VT, no, hay muchas personas que devengan menos de 14 millones de pesos y que además están pagando una retención en la fuente alta y no se han dado cuenta si están al tope de sus rentas exentas y deducciones. Y vale resaltar antes de terminar, recomendación, revisen siempre estar al tope de sus rentas exentas y deducciones. Para algunos les sonará obvio que vienen utilizando pues todas las rentas, y más ahorita con la limitación, pero hay otras personas que están empezando su vida tributaria, y entonces se hace importante llamarles la atención a que siempre estén al tope de ese 40% de rentas exentas y deducciones. Entonces, cuando yo retiro con cumplimiento de esas finalidades los ahorros en el fondo voluntario, los rendimientos que se generen en ese momento van a tener un beneficio tributario, que es que nos incluyen en la declaración de renta, de acuerdo con el parágrafo 1 del artículo 126-1 del Estatuto Tributario. ¿Listo? Si recibo plata en mi cuenta bancaria que no es mía, sino que presté la cuenta bancaria para hacer el favor a un familiar, ¿eso es un ingreso? Entonces se presenta mucho que por lo menos un hermano me pide el favor de que compre un carro a nombre de él, es una plata que no es mía, y me dice, ¿le puedo consignar a su cuenta? Muchas veces se manejan temas de cadenas, de fondos familiares, donde hay un familiar que recibe la plata
Y la pregunta es si yo debo pagar impuestos sobre esos recursos. La respuesta es no, porque eso es una especie de mandato, estoy haciendo un favor, estoy recibiendo unos ingresos que no son míos. Sin embargo, hay que poner mucha atención porque si yo no soy declarante de renta, los movimientos de cuenta por sí solos me pueden generar la responsabilidad de ser declarante de renta. Entonces, en ese caso, pues yo podría declarar renta, pero esos recursos no serían un ingreso que tendrían que pagar impuesto como tal. ¿Listo? Si tengo facturas electrónicas con tarjeta, pero no sé cuáles son, ni cuánto suman, ¿cómo conozco ese valor? A propósito, la norma no reglamenta si el pago cuando yo lo hago tiene que ser mi tarjeta o no. La recomendación pues es de todas formas, pues hacerlo con la tarjeta de crédito. Uno nunca sabe, pero según las reglas de juego que están en este momento, pues eso no lo especificaron, pero sí es importante. Por el momento, la DIAN ha indicado en una cartillita que se llama el ABC del beneficio del 1%, que va a disponer de un lugar de consulta para todas esas facturas que yo tengo a mi nombre. Y entonces, pero no sé cuáles son ni cuánto suman, cómo conozco ese valor. Yo debería tener una relación de las facturas en mi correo electrónico como mínimo, porque esa es una de las responsabilidades, y entonces pues se puede almacenar y sacar los valores para determinar el valor de esas compras y entonces determinar el 1% de beneficio tributario, que tiene un tope, creo que 240 VTs, que dice, ojo, ese 1% no se puede pasar de 240 VTs, que son 10 millones de pesos, pero es que llegar a 10 millones, para llegar a una deducción de 10 millones de pesos por ese monto, tendría que haber hecho compras por 1.000 millones de pesos. ¿Listo? Entonces, pues ahí está esa situación. La cartillita dice que la DIAN va a habilitar entonces ese sitio de consulta para ver las facturas electrónicas. Bien. Los pensionados pueden hacer uso de doble beneficio de un dependiente. Miren, en los pensionados, al ver un momentito, podemos ver, entonces, acá en la cédula de pensiones tenemos nuestras propias rentas exentas y nuestros propios ingresos por pensiones, que como ya les decía, esas rentas exentas pues van a dar una renta líquida cero, porque es una renta exenta muy considerable de 1.000 VTs que provoca que lo que yo sume, lo resten, me dé cero para pagar, ¿cierto? Pero puede suceder que además ese pensionado pueda tener ingresos de la cédula general, que tal vez siga trabajando, porque en el sector privado eso es posible, y entonces cuando sigue trabajando, tiene ingresos como trabajador en los términos del código, como lo llama la norma tributaria laboral. Eso se refiere a los términos del Código Sustantivo del Trabajo, donde hay una relación de dependencia. Entonces, en ese caso particular que se reciban esos ingresos, va a poder utilizar el beneficio del dependiente dentro del 40%, y por fuera, un solo dependiente lo puede utilizar así, dentro del 40% y por fuera del 40%, donde va a tener una deducción adicional de 3 millones de pesos. No lo podría hacer si tiene honorarios. Si tiene honorarios, no lo puede hacer. Tampoco lo puede hacer si recibe rentas de capital, porque en las rentas de capital no está establecido ese beneficio, ¿cierto? Tampoco para las no laborales. Entonces, en ese caso particular, sí se podría tomar el beneficio tributario. ¿Listo? Bueno, pues creo que completamos la hora. Entonces, muchas gracias por la atención prestada. Por favor, tener en cuenta pues estas modificaciones que trajo la reforma tributaria, que cambian de una forma muy radical el entendimiento que teníamos, y pues prepararnos para esas declaraciones que ya están próximas. Doctor Anderson, un agradecimiento a usted por venir, también por todos estos tips que nos entregó alrededor de este tema de la declaración de renta de personas naturales. Siempre será bueno tenerlos a ustedes como invitados con estas recomendaciones, una responsabilidad tributaria a la cual los contribuyentes deben estar muy atentos. Muy amable y bueno, hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Todas las personas que nos acompañaron a esta conferencia del día, un cordial agradecimiento, una invitación para que se suscriban a nuestro canal de YouTube, actualice ese video, le den like a este y demás videos que publicamos a diario y activen la campana para que les lleguen nuestras notificaciones.
Nosotros nos estaremos reencontrando el próximo lunes 17 de junio a las 9 de la mañana. Estará el doctor Daniel del Valle con el tema Cuidado y atención de los empleados, un pilar del éxito empresarial. Y a las 11 de la mañana la doctora Isana Caterín Jiménez Sánchez con el tema Procesos legales en copropiedades y propiedad horizontal, impugnación, sanciones y reformas. Nos reencontraremos el próximo lunes. Muchas gracias. Chao, chao. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal Actualícese Video.